Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos alumnos de la clase de Demografía Social de la sección 0900, impartida por la máster Hulda Borjas. Somos el grupo número 5, integrado por Katia Paola Ferrera Betancourt, Denis Juzmín Domínguez y mi persona Merlin Valesca Salinas Padilla. Les vamos a hablar acerca de la transición demográfica y vamos a dar una breve introducción acerca de lo que es ya para entrar al tema. Y dice la introducción que el siguiente tema pues está elaborado y ampliado por los estudiantes del grupo número 5 de la clase de demografía de la sección 0900. El mundo vive en un proceso de transformación, una teoría vigente llamada transición demográfica, que ese es el tema del que nosotros estamos hablando. Explica que el descenso de la mortalidad y de la fecundidad es un resultado de la industrialización y la modernización. El proceso de la transición demográfica pues significa el cambio de altas tasas de mortalidad y de fecundidad a bajas tasas de mortalidad y de fecundidad. El descenso de la mortalidad antes que la fecundidad pues produjera lo que era un aumento y el crecimiento acelerado de la población. En Honduras el descenso de la fecundidad pues fue posterior al de la mortalidad y su velocidad pues ha sido más lenta porque el acceso de los mecanismos de descenso de la fecundidad pues fue posterior a los mecanismos por preservar la vida. La transición demográfica en Honduras. Este proceso de cambio demográfico no sucede uniformemente, ya que primero se reduce la mortalidad y después la fecundidad. En América Latina y por ende en nuestro país se redujo primero la mortalidad básicamente por las mejoras en las condiciones sanitarias, la introducción de medicamentos de bajo costo y una mayor infraestructura de la salud. El descenso de la fecundidad pues ha influido la expansión de la preferencia por proles más pequeñas, que ha creado mecanismos que hacen desventajosas las proles numerosas. Entre ellas pues está el acceso a las escuelas, los canales simbólicos y la diseminación de los medios de comunicación, así como también el acceso de la actividad laboral de las mujeres que han idealizado pues a la familia pequeña como un signo de bienestar. En Honduras el descenso de la fecundidad fue posterior a la mortalidad y su velocidad ha sido más lenta porque el acceso a los mecanismos de descenso de la fecundidad pues, fue posterior a los mecanismos por preservar la vida. La mortalidad venía disminuyendo muy lentamente desde los años 30, pero desde el año 50 y 60 este proceso se fue haciendo más notorio. Sin embargo, pues en cambio la fecundidad, la reducción se hizo más evidente desde los años 70. A este fenómeno es que la opinión mundial prestó atención y llevó al debate internacional la discusión del crecimiento demográfico, donde sobresalen opiniones en su favor, en contra y los que abarcan las dos opciones. Aquí, como pueden observar, pues es un gráfico de Honduras, donde pues hace énfasis de las tasas brutas de natalidad y mortalidad, como lo veníamos mencionando anteriormente. En nuestro caso, pues se produjeron tasas de crecimiento demográfico natural superiores al 3% entre los años 50 hasta finales de los años 90, manifestando pues sus mayores valores en los años 60 y los años 70. Ese gráfico pues es de Honduras también, pero lo único que es de la población total según el censo. En ese gráfico, como ustedes lo pueden notar, es desde el año 1800. En el lado izquierdo pues se nota la población de Honduras, y ahí ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando la población durante el transcurso de estos años hasta el año 2050, como lo pueden observar en la gráfica. La composición es por edad de la población Honduras, pues continúa teniendo una estructura joven, porque todavía la proporción de la población en edades de la niñez y juventud pues es más alta. Para el futuro, pues las pirámides de la población tendrán formas constrictivas, producto de las reducciones en la base por la continua disminución de la fecundidad. Asimismo, pues
se ampliarán por el envejecimiento de la población, reflejo de aumento en las esperanzas de la vida de las personas. Aquí pueden ver un gráfico de lo que se les había hablado anteriormente, un gráfico de pirámide de la población, clasificando a la población por grandes grupos. Aquí lo pueden notar de menores de 15 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más. Aquí se notan pues cambios espectaculares. Los cambios en la estructura por edades pues también se manifiestan en los segmentos de la población según la etapa del ciclo de vida de las personas, que distinguen los diferentes tipos de necesidades y demandas tanto de carácter público como también del privado. Así dejo a mi compañero Denis. Okay, gracias, compañera. En este caso, yo les voy a hablar sobre algo que es realmente interesante, ya que notamos que la mayor tasa de crecimiento demográfico sucede en la juventud, ya que estos, al ser la población más joven, tiene la capacidad de llevar a cabo una mayor labor en el campo laboral. Okay. En este caso, vemos el cuadro de que nos identifica tal como se lo mencionaba, ya que si podemos ver la línea roja es la que nos representa la etapa joven entre la rosada y la roja. Son las etapas que nosotros tenemos como base a seguir. Los cambios en la estructura por edad llevan a cambios en las relaciones de dependencia de las personas. En Honduras, la relación de dependencia total y la relación de dependencia de la niñez han tenido un comportamiento muy similar a través del tiempo. Pero ¿de qué hablamos cuando decimos relación de dependencia total? Cuando hablamos de relación de dependencia total, hablamos de las personas que tienen entre 0 a 15 años, ya que dependen totalmente de alguien más y generalmente son sus padres, tal vez familiares o amigos en algunos casos. Y cuando hablamos de relación de dependencia de la niñez, estamos hablando de las personas que oscilan entre la edad de 15 años a 64 años. Y estos ambos bandos tuvieron un aumento muy grande entre los años 1950 hasta los años 1970. El bono demográfico puede proveer la oportunidad de acelerar el crecimiento. Pero, ¿qué es bono demográfico? Bueno, el bono demográfico hace referencia a la capacidad de que las personas ya puedan entrar a producir, puedan entrar a trabajar en distintos lugares y esto genera en sí un crecimiento entre toda la sociedad. ¿Esto qué quiere que nos da a entender? Pues esto nos asegura que la estabilidad social y económica tengan un crecimiento bastante estable y que esto puede desarrollarse de una manera bastante sustentable. Aquí vemos un gráfico de la ventana demográfica de oportunidad, que es una ventana gráfica una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidades es cuando vemos la capacidad de que entre algunos años crecen la necesidad de aumentar los trabajos, hay años que tienen mayores oportunidades de trabajo, hay en otros que bajan y eso está en un constante cambio. Y esto nos muestra eso. Ok, aquí tenemos otro cuadro, otra gráfica, perdón. Aquí vemos la distribución de la población en los tres grandes grupos, que son de 0 a 14 años, que son los infantes, de 15 a 64 años, que son la población joven, el joven laboral, y está la población de 65 años y más, que esta son la población vieja, por llamarlo así. Cuando vemos que hay una tasa de población de 0 a 14 años que están en constante seguimiento o está en constante pelea con la población de 15 a 64 años por estar en la cumbre. ¿Esto qué quiere decir? De que en la sociedad la,
las edades más generales o las edades que más podemos encontrar oscilan entre los 0 años a los 64 años en promedio. Pero también encontramos población antigua, que si vemos actualmente no es mucha, pero todavía existe, ya que para el año 2020 no explotó más la población joven. El descenso de las tasas de fecundidad reduce el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral. ¿Esto qué quiere decir? Ya que la tasa de fecundidad es una parte importante en la sociedad, dado que al haber una mayor cantidad de nacimientos, de procreación de niños, a un futuro se cuenta con la mayor capacidad de fuerza laboral en las distintas etapas. Mientras que al disminuir esta tasa, en un futuro ya no se puede contar con la facilidad de que esto contaba. Entonces, la población antigua deberá llevar a cabo una mayor fuerza laboral, estar más arriba o pretender el tener que jubilarse con muchos más años de antigüedad, muchos más años en su vida. Y en este caso, para la siguiente presentación, lo voy a dejar con mi compañera Katia, que va a explicar más del tema. Buenos días, mi nombre es Katia Ferreira y continuando con el tema, el primer dividendo empieza en 1975 y termina en el año 2035, justamente cuando se inicia el descenso de la fecundidad y las relaciones de dependencia empiezan a ascender. El primer dividendo es una ganancia transitoria y el segundo se traduce en desarrollo sostenible y aumento de activos. Pero para que la ventana demográfica de oportunidades se convierta en beneficios, es necesaria una serie de políticas que con anticipación se preparen para su aprovechamiento. Una de ellas es la catalización de la transición demográfica. Esta consiste en el mejoramiento de la salud pública y es un elemento clave para iniciar la transición demográfica. Toda mejora en el plano de las condiciones sanitarias en programas de inmunización y provisión de antibióticos conduce a una baja en la tasa de mortalidad, que lleva a su vez un descenso de la fecundidad. Otra de ellas es invertir en la salud. Esto consiste en que las crecientes investigaciones se demuestran que una población saludable puede promover el crecimiento económico y disminuir la pobreza. Esto contradice a la antigua creencia de que la casualidad solo actúa en sentido inverso, es decir, a mayor prosperidad y aumento de la riqueza en mejores condiciones de la salud. Como tercer punto, encontramos la aceleración de la transición. Esta consiste en que la existencia de programas efectivos de planificación familiar pueden acelerar la transición demográfica, intensificando potencialmente los beneficios económicos y sacando a los países de un ciclo de pobreza. Aquí viene un punto importante que es aprovechando la transición. Esta se divide en tres áreas claves, que serían la educación, la economía y la política económica. ¿En qué consiste cada una de ellas? La educación es la transformación de una población joven en una fuerza laboral productiva que requiere de una inversión en todos los niveles educativos. La política económica es mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo. Solo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden encontrar trabajo. Y la buena gobernabilidad. En muchos países, los pasos necesarios para un mejor aprovechamiento del bono demográfico deben incluir el fortalecimiento de la ley, del mejoramiento en la eficiencia del gobierno, la reducción de la corrupción y la garantía de la ejecución de contratos. Ahora bien, para Honduras, la experiencia de aprovechamiento de la ventana demográfica
de oportunidades, el bono o dividendo demográfico, en otros países puede dar luces para diseñar políticas nacionales que se enfoquen en los siguientes aspectos. Número 1, la educación. La base del recurso humano requiere poblaciones con mejores condiciones de vida. La intervención en la capital humano debe enfatizar en el mejoramiento de los niveles de educación. En este aspecto, los cambios de la estructura demográfica implican que los recursos deberán acompañar esos cambios. En ese sentido, todo indica que para Honduras se debe de poner el énfasis en el logro de una mayor calidad en la educación básica. La salud. En el caso de la salud, las inversiones en la población infantil, que actualmente absorben la gran mayoría de los recursos financieros públicos, deberían optimizarse en el mediano y largo plazo, ya que la reducción de la fecundidad dará paso a proveer servicios eficientes en la salud reproductiva, en la salud ocupacional y desde luego en la salud del adulto mayor. Otro punto de ellos es el empleo, que en él se indica que la fuerza laboral debe ser mejor educada y tener una mejor vida saludable, y se le debe de dotar de un empleo digno que le permita mejores condiciones de vida. Como otro punto encontramos la seguridad social, que es el estudio de la estructura de la población que proporciona una visión de futuro que permite que los planificadores hagan las políticas para el mundo del mañana y no del ayer. La vivienda. La población creciente en las edades productivas también incluyen la afluencia de contingentes crecientes en edades reproductivas y de alta incidencia en el mercado matrimonial y de formación de familias. Estas poblaciones necesitarán que la dotación de las viviendas accesibles a sus ingresos, lo cual sugiere que el mercado de construcción de viviendas crecerá en corto plazo, lo mismo que los subsectores que giran en torno al sector de la construcción. También tenemos la economía, que es una mano de obra más grande, más sana y que es mejor educada y que llevarán a la obtención de frutos económicos si los trabajadores adicionales pueden encontrar trabajo. Ya que la población en edad de trabajar es numerosa y tienen satisfechas sus necesidades de empleo, es lógico pensar que además de generar mayores ingresos en el país, también se generen ahorros y desde luego consumo. Y como equipo llegamos a concluir que los resultados de las políticas exitosas en todas estas áreas pueden reforzarse mutuamente y así construir y crear un ciclo virtuoso de crecimiento sostenido. Por el contrario, sin políticas efectivas, los países pueden estar perdiendo oportunidades para el crecimiento económico. Peor aún, se exponen a experimentar altas tasas de desempleo, aumento de las tasas de criminalidad e inestabilidad política. Una base fuerte de recursos humanos es crítica para atraer inversión extranjera, evitando fuga de capitales. Asimismo, altas tasas de ahorro e inversión son críticas para la creación de empleos que sean más productivos. El dividendo demográfico provee abundantes recursos humanos e incentivos para altas tasas de ahorro e inversión, pero no es una garantía para su uso productivo. Muchas gracias.